Y aquí en las islas crecen las denuncias por violencia de género en el segundo trimestre de este año. Según datos del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, Canarias fue la comunidad autónoma con la media más alta de denuncias por violencia machista. Se presentaron 2.471 denuncias, lo que supone casi 23 mujeres por cada 10.000. El 92,4% de los hombres en el archipiélago juzgados por violencia de género durante este periodo fueron condenados. Un asunto que vamos a abordar en los próximos minutos con Beatriz Sánchez, que es fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Las Palmas. Señora Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, aumentan las denuncias, pero ¿hasta qué punto también la Administración de Justicia va al ritmo que reclaman las víctimas, señora Sánchez? Aumentan las denuncias, lo cual entiendo que es positivo, y la Administración de Justicia, desde luego, creo que le está dando la respuesta adecuada a estas situaciones. De hecho, yo creo que por eso precisamente están aumentando las denuncias, porque las víctimas, tanto de violencia de género como de otro tipo de delitos, bien afectando a menores o situaciones de especial vulnerabilidad, se ven precisamente apoyadas por la Administración de Justicia. Señora Sánchez Carreras, entendemos que lee estas cifras en positivo, porque evidentemente el hecho de que haya más denuncias siempre pues demuestra de que más mujeres se han decidido a denunciar, pero en cualquier caso también tiene su lectura preocupante, ¿no? No, efectivamente, si hay denuncias es porque existe esa violencia de género, porque tengamos en cuenta que frente a opiniones, yo creo que un poco tendenciosas, en las cuales se manifiesta que esa violencia de género no es cierta, que estamos hablando de situaciones en las que puede haber incluso una falsa denuncia, esas situaciones son reales, se producen, incluso muchas veces no se sigue adelante porque la víctima está atemorizada y necesita refuerzo por parte de las instituciones para que pueda seguir adelante de su denuncia, lo cual, insisto, no quiere decir que la violencia de género no exista, sino que la violencia de género, la víctima necesita apoyo de todas las instituciones, de Administración de Justicia, servicios sociales, ayuntamientos, policías, apoyo por todos aquellos que puedan ayudar a esa víctima y que pueda convencerla para salir de esa espiral de violencia. Lo que está dicho es muy importante, porque denunciando, si no se denuncia no se tiene nada, señora Sánchez. La importancia del testimonio de la víctima es importante, que continúa durante todo el procedimiento, pero cómo acabar también con esa desconfianza de la víctima quizás hacia el Poder Judicial cuando ven casos como el ocurrido precisamente en Denia. Ayer mismo, cuando había de por medio una orden de alejamiento, se la salta y luego acaba con una víctima de violencia de género. Hombre, es evidente que no podemos situar a un policía detrás de cada víctima de violencia de género. Desde luego sí que el Estado tiene una serie de mecanismos, como son precisamente esas órdenes de alejamiento, y es precisamente la víctima la que tiene que activarlos, sin perjuicio de que toda víctima pues tiene unos teléfonos de contacto con la policía para poder llamar en caso de que se sienta acosada, se sienta amenazada por esa persona que tiene esa orden de alejamiento. Se intenta por parte del Gobierno llegar hasta donde se puede, insisto, no podemos poner un policía detrás de cada víctima, pero porque de hecho eso también coartaría la libertad de movimiento de la víctima, pero en cualquier caso se toman todas las medidas necesarias para que se vea protegida y pueda continuar con la denuncia. Son muy importantes en ese sentido, insisto, ese apoyo de todas las instituciones, y no solo un apoyo que consista en policía que siga a la víctima, no, tenemos también que proporcionarle un apoyo económico, porque muchas veces nos encontramos ante situaciones de dependencia de la víctima respecto de su marido, víctima que puede tener hijos y que no tiene otra forma de sustento que no es el sueldo que entrega esa pareja, ese marido, en el fondo esa persona que a lo mejor la están maltratando. Necesita apoyo a la víctima por todas las instituciones, de ahí que es responsabilidad de todos evitarlo. ¿Y cuánta celeridad se le da a las órdenes de protección, señora Sánchez? Las órdenes de protección se dictan en el momento que se solicita por la víctima, y la víctima la puede solicitar tanto en comisaría como en el juzgado. En el momento en que se solicita se activa. Otra cosa son las ayudas dinerarias, pero sí que existen centros, sí que existen instalaciones en las cuales la víctima, que tiene un riesgo importante y que considera que en su vivienda no puede estar lo suficientemente protegida, puede acudir a esos establecimientos, a esas casas de acogida, en las cuales pues puede alejarse de su agresor y encontrarse al menos en una relativa tranquilidad.
a las que hay que prestar también especial atención, señora Sánchez, imaginamos también son las otras víctimas, a los niños. Lamentablemente los últimos casos que hemos conocido hayan estado pues menores de edad directamente presenciando pues estos casos de violencia de género y como tal son considerados ya como víctimas, ¿no? Efectivamente, son normas recientes, se han modificado las leyes para considerarlos víctimas, porque son víctimas directas. Es desde luego un menor que presencia cómo se mata o cómo se golpea simplemente a su madre o se le amenaza, por una parte lo va a sufrir en sus propias carnes. Tengamos en cuenta que ese menor, a quien más quiere normalmente, quien forma su ámbito de tranquilidad, su círculo más cercano, son su padre y su madre. Ver esta situación le va a afectar necesariamente. Se trata de intentar precisamente que ese menor se vea protegido ya simplemente como testigo que es víctima de esa situación de violencia de género. Bueno, en todo este escenario, señor Sánchez, con pacto de Estado en modo reposo, por llamarlo de alguna manera, también se recogía precisamente el interés por los menores. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con la privación de la patria potestad y también con esa suspensión del régimen de visita a sus padres? Es una situación que hay que valorar. No se puede, frente a determinadas opiniones que consideran que en todo caso en el cual se presenta una denuncia por parte de una víctima de violencia de género, que debe privarse al agresor de la patria potestad, desde luego en los tribunales consideramos que debe estudiarse. Por eso existen una serie de mecanismos que permiten valorar la situación. No es lo mismo un ataque o una amenaza puntual a una víctima de violencia de género que puede que no se vuelva a repetir, que una situación de maltrato habitual. Desde luego, por parte de la Fiscalía, una vez que se tienen todos los datos, la víctima estudiada a través del Instituto de Medicina Legal, en las unidades de valoración integral, pues si se observa precisamente que existe esa situación de riesgo, no solo para la víctima directa, que puede ser la mujer, sino también para el menor, se pedirá por parte de la Fiscalía la privación de la patria potestad o al menos la suspensión de la misma hasta tanto se llegue a juicio. Uno de los datos que también nos ha llamado la atención de estos datos que arroja el observatorio es que también el entorno, las familias de las víctimas comiencen también a formar parte de ese grupo de los que denuncian. Eso es fundamental porque supone que poco a poco también el entorno se conciencia del papel que tienen a la hora de denunciar estos casos. Sí, es muy importante, no solo a efectos de denuncia, sino también de apoyo de la mujer. Tengan en cuenta que antes nos veíamos, yo recuerdo cuando yo empecé a llevar, hace 10 años, ya fui delegada de violencia sobre la mujer, veía situaciones en las cuales era la propia familia la que le insistía a la mujer para que retirase la denuncia. Ahora, gracias a Dios, hay una mayor concienciación, pero no solo de la familia, también esto de amigos, vecinos, y hago una apelación, y siempre la he hecho, a servicios sociales, a personas que están más en contacto con la víctima sin ser su propia familia, que cuando vean que la víctima no es capaz de salir de esa espiral de violencia, la apoyen para que ella pueda presentar la denuncia o que incluso ellos directamente presenten la denuncia. Bueno, crecen también los casos de acoso sexual en los juzgados, señora Sánchez. Quizás la sentencia de los miembros de la manada marcó un antes y un después sobre este asunto. ¿Cómo se están gestionando estos casos en los tribunales? Es un tema de prueba como cualquier otro, sinceramente. No existe una especialidad, por decirlo así, por lo menos desde el punto de vista de la Fiscalía, tampoco de los tribunales. Se tramitan igual que el resto de los procedimientos, pero obviamente la víctima tiene una especial atención, igual que el resto de víctimas de delitos violentos. Pasará por el Instituto de Medicina Legal, sobre todo si son menores, se tratará de que es a través de la sala GESEL que existe, al menos en la provincia de Las Palmas, pues la declaración del menor se tome sin confrontación visual con su agresor. Es decir, ya existen una serie de medidas que protegen a esas víctimas y que pueden llevar, si hay pruebas, a la condena del agresor. Bueno, y señor Sánchez, también le queríamos hablar de la perspectiva de género en el sector judicial, en el Poder Judicial. Ya desde la Ley Integral de Violencia de Género del año 2004 ya se hablaba de introducir esa perspectiva de género. ¿Cuántos avanzados entonces en este sentido?
Bien, por parte de la Fiscalía General se ha elaborado un protocolo precisamente para abordar las actuaciones diarias de la Fiscalía desde una perspectiva de género, para que tengamos en cuenta que tanto el acceso a determinados puestos como en el trato diario en el cual se pueda dispensar a personas bien que trabajan con nosotros o bien personas que acuden a la Fiscalía, pues se han dado una serie de normas en este sentido, insisto, por parte de la Fiscalía General del Estado, que se nos ha difundido a todos los fiscales para que tengamos en cuenta esta situación, esta perspectiva de género tan importante para evitar situaciones de diferenciación entre hombres y mujeres. Pues Beatriz Sánchez, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Gracias, buenos días. Muchas gracias a ustedes, adiós, buen día.